Conversamos con el ministro, perdón, con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenos días. Hola Iván, buenos días. Muchas Gusto gracias. de saludarte. Igualmente, y muchas gracias por la gentileza, porque yo sé que el tiempo es lo más escaso en estos momentos. Oiga, ¿cómo amaneció la zona que está en emergencia por incendios forestales hoy día? Bueno, como tú sabes, estamos en una pequeña ventana climática, fundamentalmente por un sistema frontal en la zona sur y por una disminución de las temperaturas a rangos más normales. Por lo tanto, efectivamente, durante la noche de ayer y la noche de hoy, la actividad en los incendios ha sido menor. Y claro, eso es un mejor clima, permite avanzar más en el combate, pero la emergencia no ha terminado. Seguimos con incendios muy complejos en distintas regiones, en O'Higgins. Hay un incendio complejo en Lolol, en Maule hay también un incendio complejo, Río Blanco, en Ñuble sigue el Tequillón, que es Santa Gertrudis, Casablanca 3, que está en la zona norte de Ñuble, Gomero, en la región del Biobío sigue el incendio de Nacimiento Santa Juana, que es el incendio Santa Ana, y también se mantiene activo un incendio que es denominado el Cortijo, que afecta a Penco, a Florida y a Tomé. O sea, mantenemos focos activos sin avance agresivo como fue en los días anteriores, y esperamos que las condiciones climáticas nos sigan acompañando para efectivamente lograr el control total de los incendios. Ya, la situación... Pero la emergencia continúa. Sí, es que es el mensaje que usted ha recalcado en estas últimas horas de manera insistente, porque efectivamente todos esos incendios, usted mencionó, sin perder la cuenta, pero eran como 6 o 7 incendios que son grandes y peligrosos, ¿no? Son muy grandes por la cantidad de hectáreas. Te quiero contar que, por ejemplo, el de Santana, que afecta a Santa Juana de Nacimiento, que iba por lo menos ayer en 65.000 hectáreas, es el segundo incendio más grande de la historia reciente del país en materia de hectáreas arrasadas por el incendio. Luego de un incendio denominado La Máquina del 2019, que fue de 180.000 hectáreas, este es el segundo más grande en términos de extensión. Ya, claro, es enorme, es gravísimo. Son mega incendios parecidos a los que azotaron el 2017 también, ¿no? Sí, mira, en el periodo vamos más de 400.000 hectáreas, pero respecto a esta emergencia que constituye estos incendios que partieron al inicio de febrero, vamos en 260.000, 270.000 hectáreas. Hay que recordar que en el año 2017 superaron las 500.000. Sí, exactamente. Es una cifra muy muy importante. Oiga, se agregó San Fabián de Alico al toque de queda. ¿Esto es por, efectivamente, hay indicios de intencionalidad? ¿Cuáles exactamente son esos indicios? Sí, mira, ya todos sabemos, quienes nos escuchan también, que los incendios son producidos por acción humana. Uh-huh. Eso, la base, prácticamente en Chile casi el 100% de los incendios son generados por acción humana. En este caso lo que está en discusión es si esa acción humana es intencional. Y hay información de que en varios territorios algunos incendios han partido con focos múltiples, simultáneos. Y eso da indicio o hace sospechar que el inicio de ese incendio fue intencional. Todo eso se está investigando. Hay que recordar que hay 37 a esta altura, investigaciones abiertas que está llevando adelante la Policía de Investigaciones, y esas están destinadas justamente a poder aclarar las causas del incendio y los responsables del incendio, y si esos responsables actuaron de manera negligente o actuaron de manera intencional. Lo hemos dicho, lo hemos repetido, en el caso de que haya antecedentes o evidencia de la intencionalidad de los incendios, vamos a perseguir las penas más duras que permite la ley, que pueden llegar hasta 20 años, pero parten en 5 años. Y un día estos son hechos gravísimos, Iván, y por eso es que es tan importante perseguir la eventual intencionalidad, pero también reiterarle a las personas que nos escuchan que cualquiera, de manera involuntaria, porque está haciendo un asado, porque tiene una colilla, porque se le ocurrió soldar cerca de un pastizal, puede generar un incendio de dimensiones completamente insospechadas. En las condiciones climáticas que hemos vivido, una vez que se inicia un incendio, ese incendio puede avanzar hasta 27 kilómetros por hora. Por lo tanto, la verdad es que generar un incendio
genera una situación de enorme emergencia y complejidad. A 27 kilómetros por hora, cuando avanza un incendio de esta naturaleza, las personas ni siquiera alcanzan a escapar. Entonces, por eso es que iniciar un incendio de manera intencional es una acción criminal y tiene que ser perseguida como tal. El gerente general de CMPC decía en una entrevista en La Tercera que, a propósito del incendio de Santa Ana que usted mencionaba hace un momento, dice que durante 2 días construimos líneas de contención, todos los equipos desplegados, y el fuego luego comenzó a prenderse a las espaldas de nuestras brigadas. Eh, Suena grave, digamos, ¿no? Bueno, yo, Iván, creo que todos los antecedentes, sea de la Corma, sea de un alcalde, sea de un ciudadano, sea de un brigadista, cualquier antecedente que tenga que permita sospechar la intencionalidad de uno de los incendios, tiene que ser puesto en conocimiento del Ministerio Público, que es el que está encabezando las investigaciones. Y es lo que corresponde, digamos. Y es lo que corresponde. Ahora, en la práctica no hay sospechosos de... Porque esto no lo hace una sola persona, digamos. Si hay intencionalidad de ese tipo, da la impresión de que no se trata de una cuestión solo de un loquito, de un pirómano, de un criminal aislado, digamos. O sea, debe haber algún tipo de organización, ¿o no? Mira, Iván, quiero reiterarlo. En hechos de esta gravedad, uno siempre tiene que colocarse en el peor escenario. Y en el peor escenario, no solo en términos del peor escenario eventual del comportamiento o de los incendios, por lo tanto, prever y destinar todos los recursos necesarios para controlarlos, también tiene que colocarse en el peor escenario respecto a la generación de los incendios. Pero quiero volver a insistir en esta materia. Quien investiga en Chile determina la responsabilidad y tiene las competencias para poder determinar la intencionalidad de un incendio y los eventuales responsables es el Ministerio Público. Exactamente, estamos con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Subsecretario, la otra controversia que se ha dado debe ser un poco molesta porque efectivamente distrae del foco principal, digamos, que es el combate a los incendios, pero es la controversia política en torno a las vacaciones de los ministros. Ayer volvió la canciller Urrejola, que tuvo oportunidad de hablar por ella misma de manera frontal con la prensa y explicar cuál es su posición respecto del asunto de las vacaciones, y ahora surge alguna crítica respecto de la ausencia del ministro Carlos Montes en momentos en que el presidente ya ha nombrado a una delegada para la reconstrucción. Sí, en una emergencia de esta naturaleza, Iván, creo que las personas que nos escuchan en el país, lo que espera del gobierno es que tenga primero un alto nivel de información para tomar buenas decisiones, tenga alta capacidad de coordinar todos los recursos que tiene el país para enfrentar la emergencia y proteger la vida de las personas, que abra canales de colaboración para que toda la colaboración necesaria pueda llegar, que haya jerarquía, que haya mando, que haya orden. Creo que todas esas tareas el gobierno las ha cumplido. Pero desde la perspectiva de la pregunta que tú me haces, solo quiero recordar que el presidente suspendió sus vacaciones, ha estado a la cabeza de un conjunto de gestiones internacionales que nos permiten hoy día tener cerca de 700 brigadistas de otros países. No sé si en un incendio anterior, creo que no ha habido tal cantidad de brigadistas internacionales. En Chile van a seguir llegando. Ahí la ministra Toro está en Los Ríos, el ministro Jackson estaba en la Araucanía, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, en la región del Biobío, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, en Ñuble, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana en Maule, el ministro de Energía, Diego Pardot, en Ojí, y la ministra de Salud, Jimena Aguilera, en la región metropolitana, la ministra de Interior, y quien habla, hemos estado persistentemente coordinando el Comité de Gestión de Riesgos y Desastres a nivel nacional. O sea, el gobierno ha estado completamente desplegado. Respecto a los ministros que están con vacaciones, yo entiendo la crítica política, pero desde el punto de vista de la gestión directa de la emergencia, hay equipos de trabajo, hay instituciones, hay subsecretarios, hay jefes de división que contribuyen desde el inicio en cada uno de estos ministerios a las tareas. El ministro Montes estuvo en los primeros COVID, posteriormente ha estado la subsecretaria de Vivienda, el ministro estuvo por vía telemática con el presidente y con Paulina Zabal, el ministro se reincorpora hoy día a los COVID nacionales. O sea, yo creo que el compromiso y las capacidades del ministro Montes no están en cuestión.
En el caso de la ministra Urrejola, el diputado del Partido Socialista Tomás de Rementería decía que hay un tema político con ella, que ella no tiene simpatía con una parte de la oposición, pero también con un sector del gobierno al que le molesta que haya una ministra del socialismo democrático como canciller. ¿Qué piensa usted? Mira, las críticas políticas son propias de una democracia. Yo creo que lo que importa es si esa institución, Ministerio de Relaciones Exteriores, o esa institución, Ministerio de Vivienda, han, como instituciones, jugado el rol que les corresponde para enfrentar la emergencia. Y ambas instituciones han jugado el rol que les corresponde y que se espera para enfrentar la emergencia. En la práctica, la ministra dijo ayer que había vuelto por decisión propia y que volvía porque... no porque el equipo de la Cancillería no estuviera trabajando, que es básicamente lo mismo que usted ha defendido recién, sino porque quería estar a disposición del presidente como ministra, más que como canciller propiamente tal. ¿En qué sentido? A ver, el presidente no le dio ninguna instrucción a los ministros en términos de si tenían que volver o no de sus vacaciones, no le dio instrucciones a nadie, ni a la canciller, ni a ningún otro ministro. Son muy pocos ministros, Iván, los que están de vacaciones, muy pocos. Sí. Y algunos tenían razones que no les permitían volver de inmediato. Cada uno dará esas razones, pero no me corresponde a mí entregarlas. No, sin duda, digamos. Oiga, decía usted, hemos tomado decisiones con información precisa. Desde la Corma decían que en el debate sobre la industria forestal hay muchos mitos, hay muchas noticias falsas, hay información imprecisa en torno a lo que realmente es la influencia de los monocultivos en el desarrollo de los incendios forestales, y que el presidente podría, cuando habló sobre el tema de la industria forestal el viernes pasado, podría haber estado influido por ese tipo de informaciones. ¿Qué piensa usted respecto de instalar el debate sobre la regulación a la industria forestal en este momento de la crisis y no después y no posteriormente? El presidente de la República no ha metido ningún juicio. Ha abierto un espacio y ha planteado que es indispensable cuando un país como el nuestro, el primer riesgo de catástrofe que tiene son los terremotos, pero el segundo riesgo de catástrofe que tiene son los incendios forestales. Y es una amenaza que no va a desaparecer, sino que lo más probable es que a medida que transcurra el tiempo se agrave por los cambios climáticos, por la presencia de temperaturas extremas, de la carencia de humedad, de la presencia de combustible. Es una amenaza, es la segunda amenaza en materia de catástrofe que tiene Chile. Y por lo tanto, sería irracional, sería fuera de sentido común que la sociedad en su conjunto no se diera una discusión respecto a cómo mejora sus condiciones de regulación para evitar que esas eventuales catástrofes que estamos enfrentando cobren vidas humanas y generen los daños que están generando. Sobre todo cuando en la zona sur hay más de 3 millones de hectáreas de plantaciones forestales. Y por lo tanto, a mí me parece que el presidente no ha metido ningún juicio. Ha planteado algo que en cualquier país que está enfrentando el riesgo cierto de catástrofes tiene que tomar. Te quiero decir que, perdona que coloque este ejemplo, pero cuando en Turquía hay un terremoto y se caen 6.000 edificios, parece que uno dice, claro, las empresas podrían ayudar a recoger los escombros, pero no es esa la tarea de un Estado. El Estado es regular el sector privado. Aquí en Chile las empresas construyen con estándares sísmicos, antisísmicos, porque sabemos que enfrentamos la amenaza de terremotos y nadie podría negarse a que las empresas constructoras tuvieran estándares antisísmicos. Y creo que es una conversación abierta respecto a cuáles son las medidas que pudieran permitir una mejor regulación, una mejor prevención en materia de incendio en el marco del desarrollo de la industria forestal. Y esa es la conversación que ha planteado el presidente de la República, pero también ha sido muy claro, esta es una conversación que el presidente ha planteado una vez que termine la emergencia. Estamos con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Subsecretario, lo quiero sacar un poco de los incendios. Yo oigo todas las mañanas, antes de empezar el programa, los informes policiales de los distintos medios, del Canal 13, en fin, de otras radios,
Y me llamó la atención la violencia de la semana pasada acá en la ciudad de Santiago. La gran cantidad de homicidios violentos, de algunos hechos bien violentos. A lo mejor no es distinta de otras semanas durante el año, pero me llamó la atención porque todos los días había uno, dos o tres hechos de carácter muy violento. Ahora se habla de lucha de facciones del Tren de Aragua, de peleas de bandas organizadas por distintos territorios para el narcotráfico, en fin. ¿Qué es lo que está pasando en términos de el tipo de violencia que estamos al que estamos asistiendo prácticamente todos los días acá en la ciudad de Santiago? Sí, mira, Iván, tú has colocado un punto que es bien importante, porque más que discutir de cifras, porque en algunos casos yo podría dar cifras de que hay más o menos actos delictuales. Uh-huh. Pero tú has colocado el punto central. Lo que ocurre es que Chile vive delitos violentos de una manera mucho más violenta de la que estaba acostumbrado. O sea, los robos con violencia y los homicidios, que más allá del número, pudieron haberse producido hace 10 años en Chile, no son ni los robos con violencia ni los homicidios que se producen hoy día, que tienen extrema violencia. Y que además sin ningún reparo se cometen en plena vía pública. Por lo tanto, efectivamente estamos frente a delitos que se cometen de una forma extraordinariamente violenta y mayoritariamente usando armas de fuego. Por eso que nosotros hemos puesto el foco, Iván, y quiero volver a transparentar esto, no todo, pero una parte importante de este tipo de delitos violentos se producen en el marco de lo que son las organizaciones o bandas criminales. Ya sea porque hay enfrentamientos, ya sea porque hay ajustes de cuentas, o ya sea porque hay una actividad delictual que cometen y la cometen con extrema violencia. Por eso es que para nosotros la tarea de la lucha contra el crimen organizado se ha instalado como una tarea central de las instituciones del Estado, y es por eso que hemos construido con un conjunto de otras instituciones una política nacional contra el crimen organizado. Es por eso que estamos dando una serie de iniciativas que tienen que ver con quitarles poder de fuego, y también es por eso que en el Parlamento estamos dando el trabajo para sacar la ley de narcotráfico, la ley de crimen organizado, la ley de inteligencia, porque creemos que para detener esta ola de violencia hay que detener al crimen organizado, y en esa tarea está el gobierno. A propósito del crimen organizado, Exante publica esta mañana como parte de una serie especial sobre delincuencia, un artículo de Carlos Vaso llamado Crimen Organizado, los homicidios del Tren de Aragua en Santiago, y afirma, entre otras cosas, que hay una guerra entre dos facciones rivales del Tren de Aragua en la capital, los miembros de los grupos Los Valencianos y Los Orientales. ¿Qué información tiene usted de esa supuesta guerra al interior del Tren de Aragua que está dejando este saldo delictual, digamos? Sí, no me voy a referir a los detalles de eso, Iván, porque hay varios frentes de investigación abiertas en distintos lugares, tanto en la región metropolitana como en otras regiones del país. Por tanto no me voy a referir a los detalles de aquello. Sí decir que yo estuve hace 2 o 3 días en Talca a partir de una operación que permitió desbaratar una organización criminal, y las organizaciones criminales que ahora en Chile finalmente toman control de territorios o toman control de edificios. Uh-huh. Y a partir de ese control territorial se producen disputas, se producen pugnas, ya sea por el control territorial o por el control del negocio. Por tanto, esta es una realidad que está presente y que, vuelvo a insistir, es por eso que hace tan indispensable colocar en el centro de las preocupaciones la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado, que no solo se dedica al narcotráfico, en algunos casos, como la región metropolitana, la trata de personas destinada al comercio sexual también es una actividad del crimen organizado como el que tú mencionas.
para lo cual toman controles de territorios, toman controles de edificios, y por tanto a partir de ese control territorial se genera muchas veces enfrentamientos y hechos de violencia en torno a la actividad delictual que desarrollan. Crimen organizado es una tarea central, tenemos una política nacional, tiene 10 ejes, tenemos una agenda legislativa y estamos fortaleciendo las capacidades de las policías, particularmente para investigar, identificar y desarticular este tipo de organizaciones. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, esta mañana acá en Mesa Central. Subsecretario, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.